Como les había comentado, es un placer recibir una vez más en Líderes a Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana y del Fideicomiso de RD Vial. Jean Luis, gracias por acompañarnos. Orlando, un placer estar acá acompañándote en este espacio, una vez más, de Líderes, donde en su momento tu padre a nosotros nos invitaba como jóvenes de los partidos políticos para promover el talento y el liderazgo joven. Qué bueno estar acá una vez más y de tu mano en este espacio. Gracias, Jean Luis. Y precisamente vamos a comenzar por ahí. Decía en la introducción que te has destacado como uno de los jóvenes emergentes en el gobierno del presidente Luis Abinader por una gestión eficiente en autoridad portuaria y que luego te dio la oportunidad también de gestionar el fideicomiso de RD Vial. Pero vamos a comenzar por autoridad portuaria. ¿Cómo llega Jean Luis Rodríguez a Autoridad Portuaria y qué encuentra Jean Luis Rodríguez en ese momento que te toca llegar a asumir esa institución? Agradezco mucho la oportunidad que nos ha dado el presidente Luis Abinader de confiarnos dos direcciones con algunas similitudes desde el punto de vista logístico, sobre todo para el país, pero que en términos de funcionamiento son bastante diferentes. En el caso de la Autoridad Portuaria Dominicana, nosotros llegamos a una institución con muchas dificultades económicas, con un pasivo laboral histórico de más de 20 años acumulado que rondaba unos 800 millones de pesos. Llegamos con seguros médicos inhabilitados para los colaboradores porque no se les pagaba la TCS, deudas a suplidores, un panorama que lo hemos dicho en otras oportunidades, que fue bastante difícil para nosotros enfrentar eso al inicio de gestión. Hoy, gracias a Dios, yo puedo decir con toda seguridad que la Autoridad Portuaria Dominicana está saneada, financieramente hablando, porque como empresa pública es una empresa que honra todos sus compromisos y deja beneficios al país, cosa que no pasó por 20 años. Cuando tú ves el histórico de Autoridad Portuaria al cierre de año de sus ingresos sobre gastos, te das cuenta que siempre se perdía dinero. En esos 20 años hubo solamente 2 años que tuvo beneficios Autoridad Portuaria y fue mínimo, eran 5 millones, 8 millones. Sin embargo, nosotros en lo que llevamos en Autoridad Portuaria podemos exhibir beneficios por más de 500 millones de pesos de estos 2 años, casi 3 años. Y este año cerraremos con beneficios por encima de los 300 millones de pesos. Y eso nos hace sentir muy orgullosos del equipo que hemos logrado conformar, porque esto es un trabajo en equipo. Esto no es exclusivo de Jean Luis, sino esto es parte de un esfuerzo colegiado de mucha gente buena que hemos podido lograr hacer parte de nuestra gestión en la Autoridad Portuaria Dominicana. He visto que, entre otras cosas, Autoridad Portuaria ha sido un activo importante en la recuperación y el impulso del turismo en la República Dominicana. Se han inaugurado diferentes puertos de cruceros, se ha empujado el turismo náutico. ¿Cómo has podido lograr entrar dentro de esa estrategia de empujar el turismo en la República Dominicana? Uno de los pilares fundamentales en la visión de nuestra gestión es el desarrollo de terminales de cruceros. En el pasado, Autoridad Portuaria Dominicana, siempre el enfoque era muy hacia algo que es importante, que también lo hemos apoyado y hemos crecido muchísimo, que son las terminales comerciales como Caucedo, Sanssouci, Manzanillo, que más adelante te quiero comentar un poco de eso, pero nosotros le dimos una magnitud mayor en esta oportunidad a que no solamente se hablara de hub logístico, sino también que habláramos del hub de cruceros del Caribe, que estamos más que convencidos que ya estamos en la ruta de nosotros ser el hub de cruceros de todo el Caribe. Y muestra de eso es que, para ponerle un ejemplo a quienes nos están viendo hoy, en el año 2019, antes de la pandemia, fue el mejor año de cruceros de República Dominicana en toda su historia y alcanzamos alrededor de 1.130.000 cruceristas, o sea que llegaron al país por vía cruceros. Ya para el año 2022 nosotros cerramos con 1.380.000 cruceristas, o sea estamos hablando de 200.000 y algo más que los que
y llegaron en el año 2019 y ya la proyección para este año 2023, estamos hablando de que podemos llegar de 1.800.000 a 2 millones de cruceristas que estarán llegando a la República Dominicana. Es importante resaltar que el mayor salto ha sido gracias a la inauguración y la entrada de Taíno Bay en Puerto Plata y a la ampliación que se han hecho en este gobierno de algunas terminales ya existentes, como es el caso de La Romana, que no podía recibir barcos de tipo Oasis, que son los más grandes del mundo, y que con el apoyo que le ha dado el presidente Abinader del sector privado y la confianza que ha generado, esta terminal decidió ampliar su muelle, mejorar su profundidad y generar las condiciones para que podamos recibir barcos de tipo base. O sea que ese incremento está fundamentalmente basado en dos acciones importantes que se han llevado a cabo en este gobierno del presidente Abinader: la ampliación de La Romana y la entrada de Taíno Bay, que fue una obra que tenía 2 años paralizada cuando nosotros llegamos al gobierno. Pero no nos hemos quedado ahí. Es importante decirle a quienes nos están viendo en el día de hoy que ya estamos proyectando llegada de cruceros para febrero en Cabo Rojo, Pedernales, que va a ser, yo diría, el proyecto más importante de toda la historia de Pedernales y de la región Enriquillo. Y también el proyecto que más beneficios va a traer a corto, mediano y largo plazo para esta región. Estamos hablando de una terminal de cruceros que nosotros proyectamos que para el año 2024 reciba por lo menos 300.000 cruceristas más. Y esto, obviamente, ya con la entrada de Cabo Rojo, con lo que está pasando en las demás terminales de cruceros existentes, con Santa Bárbara Samaná, que también estamos construyendo una terminal de cruceros privada, público-privada. Nosotros con esas terminales en funcionamiento estaremos pasando de 3 que encontramos a 6 o 7 en el año 2024. Un salto extraordinario y que nos colocará, sin lugar a dudas, como el principal destino de cruceros en todo el Caribe. Tú sabes que los que nacimos y vivimos en la ciudad muchas veces no desconocemos de la importancia de la economía pecuaria en el país. Y una de los grandes logros que también he visto en tu gestión es ya sea readecuación o construcción de muelles pesqueros. ¿Qué tanto impacta esto en la economía de esas localidades que viven de esta actividad económica y en el desarrollo de esas comunidades también? Es sorprendente cuando uno empieza a conocer ese mundo. Yo recuerdo que a propósito de que el muelle de Boca de Yuma había quedado en un 50% más o menos en el gobierno pasado, nosotros tuvimos que hacer un descenso allá para ver esa realidad y comprometernos a terminar esa obra, que no era una obra que se estaba llevando a cabo por la autoridad portuaria, era una obra que se estaba llevando a cabo por el Ministerio de la Presidencia de ese entonces. Nosotros logramos que esa obra pasara obviamente al ente regulador de puertos del país, que es la autoridad portuaria, y logramos terminar la obra. Pero recuerdo cómo yo mismo, aunque somos todos usuarios o comensales, ¿verdad?, de pescado y de marisco en la República Dominicana, uno desconoce cuántas familias viven de esa labor. Y entonces ahí empezamos a ver que son muy pocas comunidades donde ellos tienen las más mínimas condiciones. O sea, estos son héroes que salen diariamente a pescar sin ningún tipo de condiciones, con embarcaciones en mal estado, sin un muelle donde ellos puedan dejar sus embarcaciones cuando llegan de manera segura, que puedan descargar el pescado de una manera fácil cuando llegan de alta mar de realizar su labor. Y nos dimos cuenta que eso era un nicho totalmente olvidado y decidimos abrazarlo. Y ya hoy, gracias a Dios y a la visión del presidente Luis Abinader, nosotros hemos podido inaugurar varios muelles pesqueros, como es el caso de Puerto Plata, el caso de Luperón, el caso de Cañitas, que inauguramos un muelle turístico pesquero, el caso de Boca Chica, que inauguramos el muelle pesquero de Boca Chica, inauguramos también Boca de Yuma, que lo encontramos en un 50%, pero ya fue terminado, inaugurado por nuestra gestión, y en los próximos
meses estaremos inaugurando Palenque, que ya está en más de un 70% esa obra, el muelle turístico pesquero de Miches, en la desembocadura del río La Yeguada, que ahí estamos hablando de una obra que está en alrededor de un 60% en la actualidad, entre otros muelles importantes con los que vamos a resolver una deuda histórica. El muelle de Sánchez Samaná, para poner en contexto al público que hoy nos sigue, es el primer muelle de carga del país. O sea, por Sánchez era que llegaba todo. Fue el primero que hubo en el país. Y ese muelle, desde hace décadas, no existe. Se fue deteriorando, nunca se le hizo ninguna inversión. Y yo conversando con una persona de allá me decía, yo recuerdo que yo era un niño y se hablaba del muelle, y nunca se había hecho. Ya el muelle de Sánchez está en aproximadamente un 80-85% y lo vamos a estar inaugurando en unos meses. Entonces, esa visión de nosotros apoyar la pesca va en dos direcciones. Por ejemplo, el muelle de Río San Juan, estamos pensando ya en una pesca industrial, no una pesca artesanal, que es lo que más tenemos en el país. Estamos hablando de una comunidad de aproximadamente 300.000 pescadores en toda la geografía nacional, pero estamos apostando a una pesca más industrial, ya que somos una isla. Por ejemplo, ¿cuántas islas no es parte fundamental de su economía la pesca? La mayoría de las islas tienen como parte fundamental de su economía la pesca. Sin embargo, aquí es muy mínima porque no se ha incentivado. Entonces, esa visión de hacer nuevos muelles, de generar las condiciones, de tener puertos pesqueros, que ya no estamos hablando de muellecitos pesqueros, no, tener puertos pesqueros, como va a ser el caso de Río San Juan, como lo hicimos con Puerto Plata, nos va a crear las condiciones para que podamos llegar a esos niveles también de pesca. Y reitero, dignificar a un sector que había sido el más olvidado cuando del mar se habla, que son los pescadores de la República Dominicana, que ya hoy, como lo dijo el presidente en su discurso del 27 de febrero, hay un antes y un después para los pescadores del país. Definitivamente, se siente, se ve, y creo que ese paso a llevar la industria pecuaria a un nivel industrial, con puertos de esa naturaleza, va a definitivamente transformar esa industria en nuestro país. A propósito, Jean Luis, también parte de uno de los ejes fundamentales del gobierno del presidente Abinader en el ámbito económico ha sido proyectar y trabajar a la República Dominicana como un hub logístico. ¿Qué papel está jugando la Autoridad Portuaria Dominicana dentro de, digamos, de ese engranaje de crear nuestro país como un hub logístico? La Autoridad Portuaria Dominicana ha sido partícipe de muchos de los grandes avances que ya hemos tenido para poder llegar ahí. Desde el punto de vista de infraestructura portuaria, estamos ampliando los principales puertos dominicanos. Jaina está en un plan de expansión que amerita inversiones por aproximadamente 60 millones de dólares. Caucedo, ya a lo que va de gobierno, en este gobierno se han invertido más de 120 millones de dólares en el puerto de Caucedo y sigue en un plan importante de expansión. Manzanillo, que qué bueno que entramos ahora, que no quería dejar de mencionarlo. Por primera vez es una realidad. Digo por primera vez porque si buscas los discursos de todos los presidentes que han pasado en República Dominicana por décadas, vas a encontrar que todos hablaban del puerto de Manzanillo y que lo iban a hacer un megapuerto. Pues ya es una realidad gracias al presidente Abinader. El préstamo fue aprobado por el BID, fue llevado al Congreso, ya se licitó el puerto y ya hay una empresa que resultó ganadora, un consorcio internacional para la construcción del muelle de Manzanillo. O sea que vamos a tener un nuevo muelle, vamos a tener un puerto mucho más adecuado, con mejores condiciones para recibir hasta los barcos más grandes del mundo. Esto desde el punto de vista de infraestructura portuaria va a ser un gran paso de avance para la consecución de lo que ya es casi una realidad, que República Dominicana sea el hub logístico de toda la región. Pero también es importante resaltar que hemos jugado un rol importante para la aprobación de leyes innovadoras que han sido parte también de esta gestión, como la nueva Ley General de Aduanas, que de alguna manera portuaria ha sido partícipe en aspectos que tienen que ver con temas portuarios. Y aquí unas felicitaciones también a Eduardo Sanz Lobatón, que jugó un rol extraordinario. Tenemos la Ley de Comercio Marítimo, que también en el Congreso se escucharon las
propuestas e inquietudes de la Autoridad Portuaria Dominicana, y también estamos trabajando en la actualización de la Ley 70, que es la ley que crea la Autoridad Portuaria Dominicana, que como decimos 70 es del año 1970, y obviamente es una ley que tiene muchas oportunidades de mejora, como lo tuvo la Ley de Aduanas en su momento, y que fueron aprovechadas en esta gestión para concluir una pieza tan importante que contribuye también a que podamos lograr ser un hub logístico de toda la región. En el caso de Portuaria, ya la estamos discutiendo, la estamos socializando con todos los actores, con la Asociación de Navieros de la República Dominicana, con la IRD, el CONEP, buscando que ellos puedan participar en la construcción de esta nueva ley y que esta ley sea afín a las otras, que ya cuando tú tienes una ley actualizada de aduana, tienes una ley de comercio marítimo y tienes una ley 70 de la autoridad portuaria que tiene que convivir con otras leyes, es importante tu poder homogenizar muchos aspectos de cada una de estas leyes. Estamos en ese proceso y obviamente con la inversión que estamos haciendo en materia de infraestructura portuaria, más contribuir a que el marco jurídico del país sea garantía para nuevas inversiones, pues yo pienso que es el camino correcto para finalmente lograr algo que, reitero, ya estamos así de cerca, que es ser el hub logístico de toda la región. Te he visto también en distintas ocasiones fuera de la República Dominicana promoviendo nuestro destino desde el punto de vista de los puertos y los cruceros. ¿Cómo ha sido la receptividad de la República Dominicana como destino en cuanto a personas que quisieran o empresas que quisieran invertir en otros puertos de cruceros o en puertos logísticos? ¿Cómo ha sido tu experiencia vendiendo el país en esa área? Nuestro país está viviendo momentos muy buenos. Y no lo digo, y a veces se pudiera entender que uno, por ser de un partido, por ser de un gobierno, puede tratar de decir cosas que no son. En mi caso no es así. He sido siempre una persona que he tratado de decir las cosas como son, y te lo digo y se lo digo al público que nos sigue, porque Autoridad Portuaria, nuestro día a día es conversar con inversionistas de tanto nacionales como internacionales que vienen a invertir al país y nos dicen, es que lo que está pasando en República Dominicana nos tiene sumamente contentos. Tú poder llegar a un país y plantear inversiones importantes y que el presidente de la República abrace esos planes de inversión y te cree todas las facilidades para que los permisos sean otorgados de cada una de las instituciones. Tenemos un presidente que él se involucra. Si, por ejemplo, como fue el caso de Cabo Rojo, había una empresa que quería invertir, el presidente se asegura de que turismo otorgue los permisos en un tiempo prudente, que medio ambiente lo haga de igual manera, que lo haga la autoridad portuaria. Y eso en muchos países es difícil, porque primero, a veces hay prácticas de corrupción que es difícil romper con ellas. Y hoy día en República Dominicana, gracias al esfuerzo que ha hecho el presidente, el tema de la corrupción administrativa es prácticamente cosa del pasado. En todo el sentido de la palabra es fácil para la gente venir y hacer inversiones y que no haya extorsión, que no haya chantaje, y eso nos ha permitido avanzar muchísimo. En esos recorridos que hemos hecho, que lo pudimos lograr con una visión clara de que nosotros teníamos que traer las principales líneas de cruceros del mundo a la República Dominicana, porque hasta hace un tiempo llegaban ciertas líneas, otras no llegaban, pero ya hoy aquí han llegado. Nos queda muy poco por llegar, como Disney, que ya hemos tenido acercamiento y entendemos que el año que viene tendremos algunos cruceros de Disney tocando República Dominicana. Nosotros decidimos hacer varios viajes donde hemos ido directamente a cada una de estas empresas, por ejemplo, a visitar a Royal Caribbean, sus principales ejecutivos para todo lo que es la zona del Caribe, Norwegian, Disney Cruise Line, Virgin. Todas las líneas de crucero nosotros hemos ido una por una y le hemos llevado cuáles son nuestros puertos, cuáles tienen vocación para cruceros, y eso nos ha permitido poder vender desde antes destinos como Cabo Rojo, que hace 2 años nosotros fuimos a venderle a cada una de esas líneas de cruceros Cabo Rojo, y ya, por ejemplo, para febrero del año 2024 ya hay barcos que en su calendario tienen la visita o la llegada, la tocada
a Cabo Rojo, pero hace 2 años que nosotros fuimos a conversar con muchas de esas líneas de cruceros y le presentamos el master plan de Cabo Rojo. Lo mismo estamos haciendo con Arroyo Barril, Samaná, que igual va a ser una terminal de cruceros que esperamos que pueda estar lista para el año 2024, año 2025. Lo mismo hicimos con Barahona, que ya la autoridad portuaria licitó la construcción de un muelle de cruceros para Barahona, inicia en este mismo año y esperamos que el año que viene también podamos recibir algunos cruceros en Barahona. Y esa ha sido la visión. La visión ha sido ofertar un país multidestino en términos de cruceros, porque no es el mismo ambiente que tú vives en Las Romanas al que vas a experimentar en Cabo Rojo. Y esa fue mi primera pregunta a uno de los principales ejecutivos de MSC. Yo le decía, pero mira, nosotros tenemos 4 terminales de cruceros, ¿cuántas serían lo ideal para la República Dominicana? Porque me parecía que ya teníamos suficientes. Y él me dijo, no, ustedes pueden tener tantas terminales como destinos ustedes puedan generar. Lo que la experiencia tiene que ser distinta. Tú lo que no puedes es tener 5 terminales de crucero que ofrezcan lo mismo, pero si tú tienes 5, 6, 7 que ofrezcan cosas distintas, las líneas de crucero van a enviar sus barcos, porque cada día son más barcos que se fabrican y cada día son más puertos que se necesitan para recibir esos barcos. Bueno, estamos conversando con Jean Luis Rodríguez en este primer bloque en su faceta de director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, y ahora luego de la pausa vamos a conversar con Jean Luis Rodríguez, el director del Fideicomiso de RD Vial, y también vamos a hablar un poco de política. Volvemos en breve. Continuamos conversando con Jean Luis Rodríguez. Otra de las funciones que te encargó el presidente Luis Abinader ha sido la dirección del Fideicomiso de RD Vial. Básicamente, para que la gente entienda un poco en qué consisten las funciones de RD Vial. RD Vial, como fideicomiso, se constituyó en su momento con la visión de que este fideicomiso administrara todos los recursos que se generan a través del cobro de los peajes en la República Dominicana, con el interés de que esos recursos se utilizaran de una manera eficiente. Al ser un fideicomiso, para poner un ejemplo, es un fideicomiso que es auditado de manera permanente cada año por una de las mejores firmas de auditoría, que es KPMG, y obviamente es un manejo transparente el que se le da a los fondos del fideicomiso y de las recaudaciones de los peajes. Ahora bien, también en su constitución, mediante la ley que lo crea, deja bastante claro que esos fondos, su uso fundamentalmente debe ser en la dirección de mantenimiento de las vías, de la adecuación de los peajes, construcción de nuevos peajes, construcción de nuevas carreteras, y eso es lo que se ha venido haciendo desde RD Vial. Mucha gente desconoce que grandes obras de infraestructura vial que se construyen en el país son financiadas por el fideicomiso RD Vial. Para poner un ejemplo, Circunvalación de Asua, que es una obra que fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas, pero se hizo con fondos de RD Vial. Lo que se está haciendo en la autopista Duarte, que es una adecuación, un mantenimiento ya mayor de toda la autopista Duarte, que tenía décadas que no se le hacía absolutamente nada, y que en esta gestión y el Ministerio de Obras Públicas se está llevando a cabo una gran intervención, se está haciendo con fondos de RD Vial. La circunvalación de Baní, que está en construcción en estos momentos, se está haciendo con fondos de RD Vial. La avenida ecológica, que ya se inauguró un tramo y que se está construyendo en este momento el tramo desde la autopista de Samaná hasta La Caleta, se está construyendo con fondos de RD Vial. Proyectos como la autopista del Ámbar, que ya se ha anunciado mediante la Dirección General de Alianza Público-Privada y su director Simón Fro, un proyecto para que ésta sea ejecutada por esa modalidad. Hay una parte de fondos que se están contemplando que salgan desde RD Vial. Entonces, esto es importante resaltarlo para que el ciudadano dominicano y nosotros los que utilizamos los peajes sepamos que ese dinero no se tira en el vacío, sino que es un dinero que se le da un buen uso para que podamos tener
buenas estaciones de peaje, que ahora estamos adentrados en un proceso de mejorar significativamente las estaciones y de ampliar el tema de pasos rápidos, que es parte fundamental del buen funcionamiento de las estaciones. Porque alguien me decía, cuando empezamos el proceso de esa ampliación de los carriles, que cómo era posible que nosotros estuviésemos obligando a la gente a pasar a pasos rápidos, porque cerrábamos carriles de efectivo. Y yo le decía, mira, lo que sucede es que cada día son más vehículos que nosotros tenemos en la República Dominicana que utilizan los peajes, y hay un incremento anual de aproximadamente un 10% en el flujo de los peajes. Y para ponerle un ejemplo a ti y al público que hoy te sigue, que en las Américas, por ejemplo, nosotros tuvimos el año pasado un flujo de 10.700.000 vehículos, y ya para este año proyectamos casi 12 millones de vehículos que van a pasar por las Américas. Si eso sucede año tras año, va a haber un momento en que por más carriles que tú construyas, y en el caso de las Américas ya no hay hacia dónde construir carriles, siempre va a haber congestionamiento o tapones, como le llamamos acá, en las estaciones de peaje. Entonces, la solución hoy día más práctica y que tenemos a mano es pasos rápidos. Las Américas, para ponerte un ejemplo, tiene meses que no se congestiona. Nosotros el paso rápido en las Américas rondaba el 23-24% cuando ampliamos los carriles y tomamos una serie de decisiones, y hay días que llega hasta un 43%. O sea que del total de vehículos que pasan en un día, el 43% tiene pasos rápidos. Y eso es un proyecto que quise comentarlo en el día de hoy, porque estamos trabajando arduamente para que no sea solamente las Américas, sino que todas las estaciones de peaje del país puedan fluir de una manera más fácil y cómoda para los ciudadanos a través de esta tecnología tan importante que tenemos. ¿Cuáles peajes forman parte ahora mismo de Red Vial? Tenemos 16 estaciones de peaje, entre las que se encuentran las 3 que están en el este, La Romana, Coral 1, Coral 2. Tenemos en el nordeste, que anteriormente eran la famosa los peajes sombra, la carretera del nordeste y los famosos peajes sombra. Ya esos peajes pasaron a RD Vial, y tenemos una buena noticia, que ya este año vamos a colocar pasos rápidos en las estaciones del nordeste, que ustedes saben, los que la utilizan, que no tiene, que hay que pagar solamente se puede pagar en efectivo. Ahora lo vamos a integrar a la red para que puedan utilizar pasos rápidos. Ahí tenemos 3 estaciones más, 4 con la de Terrenas. Entonces esas 4 estaciones también son parte. Tenemos las de la ciudad, como le llamamos, que son la del Gran Santo Domingo, como está las Américas, la autopista Duarte, la Sánchez, la 6 de noviembre, y las de la circunvalación de Santo Domingo, que tenemos tramo 1, tramo 2 y tramo 2B. Tenemos la de Santiago, y la que más reciente incluimos, que es la de Asua. Cada una de estas obras obviamente tendrán su peaje. La ecológica llevará su peaje, la circunvalación de Baní llevará peaje, la circunvalación de San Francisco de Macorís llevará su peaje, que también es una obra que se está construyendo con fondos de RD Vial, porque esa es la visión. El Ámbar llevará su peaje. Esa es la visión, que con esa recaudación de todos estos peajes nuevos y existentes podamos seguir financiando y mejorando la infraestructura vial de la República Dominicana. Es muy fácil para mucha gente decir, wow, Jean Louis tiene 2 decretos, pero quizá no se ve el otro lado de la moneda. ¿Cómo hace Jean Louis para conseguir gerenciar 2 instituciones al mismo tiempo? Sí, la verdad que es un reto importante, porque el tiempo es lo más preciado, y uno a veces encuentra que el tiempo no le da, pero hay un nivel de compromiso, hay un buen equipo, tenemos la voluntad de un presidente que hace que las cosas sucedan, y la verdad que uno, sacrificando mucho tiempo, logra dar buenos resultados. Y en el caso de hoy de Autoridad Portuaria y de RD Vial, yo trato siempre de durar 3 días en una, 2 días en la otra,
Sí, hay veces que tengo que firmar cosas que van de una institución hacia otra y las firmo, me llega uno u otro despacho, pero estamos, reitero, comprometidos con la eficiencia, con la transparencia del que el presidente Luis Abinader nos ha demostrado que es posible hacer política y gerenciar el Estado dominicano con esa visión para que las cosas salgan bien. Y gracias a Dios, RD Vial ha mejorado luego de nuestra llegada en muchas cosas. Portuaria ni hablar, porque la verdad que hemos podido hacer grandes cosas y va a seguir siendo así. La visión que tenemos es seguir honrando nuestro compromiso con el presidente Abinader, honrar nuestro compromiso con el pueblo dominicano que confió su voto al Partido Revolucionario Moderno, y que nosotros, lo que por muchos años supimos lo que era la oposición, en nuestro caso que empecé a los 15 años a hacer política y duré desde el 2004 que empecé hasta el 20 en la oposición, 16 años, sabemos lo que nos costó llegar hasta aquí y cómo debemos de cuidar a nuestro partido y nuestro gobierno para que siga dirigiendo los destinos de la República Dominicana. En ese mismo orden, porque no puedo dejar de hablar política contigo, ya Luis es miembro también de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y tiene amplias responsabilidades también políticas en todo el territorio nacional. ¿Cómo va encaminada la reelección del presidente Luis Abinader? Bueno, los más recientes datos de encuestadoras como Gallup, por ejemplo, posicionan al presidente con alrededor de un 52-53% de intención de voto, versus el candidato o los candidatos de la oposición, que el que más alcanza apenas un 29%. Si uno analiza el comportamiento electoral de los últimos procesos electorales, nos vamos a dar cuenta que este es el proceso que más fácil tiene de ganar las elecciones del Partido Revolucionario Moderno. Solo hay que ver que para las elecciones del año 2020, que fueron las más recientes, el candidato de la oposición de ese entonces tenía un 40% y el presidente Abinader gana con un 53%. O sea, si a uno que tenía un 40% le gana con 53%, ¿qué será de a otro que tenga 29%, otro que tenga 18%? No hay que ser un científico de la NASA para entender eso. Viendo, por ejemplo, procesos, yo le decía a alguien que en el año 2008, siendo nosotros del PRD, en ese momento llevábamos la candidatura del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Para esas elecciones, Leonel Fernández, en una Gallup, recuerdo yo, tenía 47% y Miguel Vargas tenía 35%. ¿Y cómo terminaron las elecciones? Leonel Fernández, primera vuelta, mucho a poco, y Miguel Vargas con un 35% llegó a 40 puntos y algo por ciento. Si extrapolamos un ejemplo como ese con los candidatos de hoy de la oposición, ninguno alcanza cerca al posicionamiento que tenía Miguel Vargas y que no llegó a ser presidente con ese posicionamiento. Entonces yo estoy más que convencido que el presidente Abinader en una repostulación ganaría con un porcentaje mayor al que ganó en el año 2020. Yo estoy convencido de eso, que para mí, y guarden mis numeritos por ahí, deberá rondar el 55-56%. Bueno, ya vamos a guardar esos datos porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a ser ahí. Yo digo que tenemos que trabajar, aspirar a llegar hasta un 60%. Eso fuera claro, lo ideal con un presidente como Luis Abinader, que la verdad que ha demostrado una gran capacidad en estos años que han sido turbulentos, no solo para el país, sino para todo el mundo. Tengo que decirte que hace unos meses estuve en el Seibo y con nuestro amigo el alcalde Leo Francis, que nos brindó, por cierto, un excelente Mavisa Ibano y que lo transmitimos aquí por Líderes, que estuvimos allá en el Parque Ecológico Orlando Jorge Mera. Y tu familia viene del Seibo, tu padre fue senador y fue diputado del Seibo, tú también fuiste diputado, y me dicen que don Roberto está encima en las encuestas para ser senador nuevamente. Gracias a Dios, mucha gente se motivó, porque estas no son unas aspiraciones, digo yo, de un ciudadano que quiso presentarse, ¿no? Sino que a él, como ex senador, la gente lo recuerda con mucho cariño, mucho afecto. Y recientemente, hace unos meses, un grupo de compañeros se le acercaron que querían que él aspirara, y yo le dije, mira, yo no veo nada pecaminoso en eso siempre y cuando tú y yo hagamos una encuesta
y la encuesta me diga que tú tienes posibilidades, porque no es un tema de pasión, de que, bueno, la gente quiere, no, pero hagamos una encuesta. Hicimos una encuesta en ese momento y él tenía 6 puntos por encima del candidato que él adversa dentro del partido, sin decir que iba. Entonces yo le dije, bueno, pero esto tiene un sentido, tiene... Y ya hoy, gracias a Dios, luego de varios meses él corriendo, mantiene un posicionamiento bastante cómodo para lo que ha sido la modalidad que ha escogido el partido. Nosotros medimos periódicamente con Centro Económico del Cibao, que nos ha dado excelentes resultados para el trabajo, porque hay gente que cree que las encuestas son solamente para uno ver qué tiene y qué posicionamiento tiene en un momento determinado, pero también nosotros para fines de trabajo, saber dónde más tenemos que trabajar, dónde tenemos que hacer algunos ajustes. Nos ha dado un resultado muy bueno Centro Económico del Cibao, y así es. Nosotros entendemos que será el candidato del Partido Revolucionario Moderno por la provincia del Ceibo, bajo la modalidad que ya ha escogido el partido, que debo decir, no es solamente lo positivo de que sea candidato, sino que ya cuando lo medimos con todos los candidatos de la oposición, gana muy cómodo. Con el que menos porcentaje él obtiene un 56% de todos los candidatos de la oposición, cuando el más alto alcanza apenas un 24% en las encuestas que hemos hecho versus Fuerza del Pueblo versus el PLD. Pero un componente muy importante también ha sido que el presidente Abinader ha mejorado bastante en el Ceibo. La última encuesta que nosotros hicimos en el Ceibo, él alcanza 53%, que es básicamente lo que dice Gallup a nivel nacional, pero en el Ceibo, en un momento determinado, estuvimos un poquito por debajo de eso. Y eso ha mejorado también con la entrada y el apoyo que hemos estado dando a nuestra provincia. Así lo noté cuando estuve allá hace unos meses, y la verdad que se nota el entusiasmo con tu familia y el trabajo que ustedes vienen haciendo también políticamente en ese territorio. Jean-Louis, quiero desearte éxitos en tus funciones en la gestión pública. Hemos dicho que te has destacado en estas 2 posiciones muy importantes para la República Dominicana. Básicamente te ha tocado relanzar ambas instituciones que nutren este cuerpo que es el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la República Dominicana, y para los jóvenes como nosotros que hacemos vida en el PRM y también en la sociedad dominicana, pues es un orgullo que tú seas un digno representante de nuestra generación. Gracias, Orlando, por la oportunidad, un honor grandísimo estar acá acompañándote, y un abrazo grande a todos los que nos han estado sintonizando. Hemos conversado con Jean-Louis Rodríguez, director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana y del Fideicomiso RD Vial, y también miembro de la dirección ejecutiva del PRM. Será hasta